Hola, buenas. Esta vez va el tema de ordenadores, de PCs. En este caso, vamos a actualizar la tarjeta gráfica, que era lo último que le quedaba al servidor este, si habéis visto los vídeos anteriores. Lo que quedaba más corto era la tarjeta de vídeo, que era un poco antigua y demás. Y hemos comprado esto, ¿vale? Estaba de oferta y estaba bien de precio y la verdad que mereció la pena y vamos a hacer una instalación de una tarjeta gráfica, que es algo sencillo. Y nada, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es probar la tarjeta antigua, el rendimiento que tenía y demás, para compararla luego con esta. Si un caso vamos a explicar de dónde empezamos y vamos a ver qué ordenador tenemos. Bueno, aunque ya lo sabéis porque es el servidor este que nos montamos de dos procesadores, de dos CPUs. Y nada, vamos a explicar el proceso de ensamblaje y demás. Bueno, primero vamos a explicar los datos previos. Bien, ahí tenéis en caja de cristal, en una Hammer. Es una caja especial que soporta EATX. Es una caja que soporta, pues eso, placas de servidores, placas expandidas, placas especiales y demás. O sea que por espacio aquí no hay problema. La tarjeta gráfica esta requiere de espacio, o sea, no se puede montar en una mini ATX ni cosas por el estilo. Necesita su sitio, ocupa 2 ranuras y media y es alta, ¿eh? O sea, no tiene su cierta altitud que tampoco permitiría en una caja plana, pues a lo mejor tendríamos problemas. La tarjeta gráfica es esta, la Sapphire, la antigua. Vamos a ver su rendimiento y a ver cómo se comporta. Bien, pues vamos a encender el sistema para que veáis todas las lucecitas y demás. ¿Vale? La pantalla es doble pantalla. Una es reciente, es la pantalla. Vamos a poner en Windows. Es una pantalla de una BenQ de True Color, bueno, está de 24 bits, bueno, está una pasada, está bastante bien. Y después tenemos una pantalla de PC, si en caso vamos a cambiar de perspectiva. Bien, aquí tenéis la perspectiva de visualización. Como he dicho, esta es la pantalla de 16:9, la otra es 4 tercios antigua. Esta se conecta por DisplayPort y la otra es VGA analógica de toda la vida. Para ello, pues claro, esta tiene 3 salidas y entonces pues le hemos tenido que comprar un adaptador activo, que ahora luego explicaré qué es, para que podamos seguir usando la VGA antigua. Esto me permite tener 2 monitores y bueno, un campo de visión bastante ancho, sobre todo para poder programar y demás, va bastante bien porque en un lado tienes el código y en el otro lo que se está ejecutando y la verdad es que va muy bien. Vamos a centrarnos en la pantalla grande y vamos a ver pues es el rendimiento de la tarjeta actual. Si un caso también vamos a enseñar un poco la caja de la tarjeta actual, que también la tengo, la conservo. Y nada, para que comparéis. Aquí tenéis las dos tarjetas, la Sapphire VaporX y la GeForce actual. Ahora veremos las características. Bueno, es más o menos de 2012, 2013. Me ha ido bastante bien, la verdad. Yo más que para jugar la uso para comprimir vídeo y demás. Y en ese aspecto sí que es cierto de que esta es una ATI y esta es una Nvidia. Las Nvidia tienen muchos mejores drivers para poder hacer compresiones directas en programas de edición de vídeo. Están mucho más orientadas a la Nvidia. Por eso la compro Nvidia, porque esta había una super oferta que valía 100 euros menos en ATI. Y me refiero parecida a esta, con las mismas prestaciones. Y la verdad es que estaba muy barata. Aquella valía 140 euros y esta se va por 230. No está mal de precio, la verdad, por lo que es. Pero claro, la ATI era mucho más barata, pero ya digo que eligió la Nvidia por el tema de los sistemas de. Bueno, porque el sistema de edición de vídeo está más preparada para esta, aunque hoy en día. Bueno. Y nada, ya digo que esta no me ha ido mal. Tiene 1 GB de GDR5, esta tiene 6 de GDR6. Y bueno, son otro color. De hecho, son otras épocas. O sea, esto es 2012-2013 y esto es 2017-2018. Vamos a la pantalla para ver las similitudes o diferencias. Pues aquí las tenemos comparadas. A la derecha tenemos la nueva, la GeForce GTX 1660, y a la izquierda la Sapphire, la 7770. Se van de ellas 6 o 7 años, que es lo que lo tenía yo, o sea, ese tiempo, 6 años, una cosa así.
Y nada, fabricación 28 nanómetros la Saphir y 12 la GeForce. Hay una diferencia abismal, o sea, es la mitad, mucho menos de la mitad de... El tamaño del chip es el doble de grande, o sea, 123 milímetros versus 284. Los transistores son 1500 millones versus 6600 millones, una burrada. Y ya después, sombreados, texturas y demás, pues bueno, casi todo va duplicado. La memoria RAM es multiplicada por 6 veces, después el número de bits es 192 y el otro es 128, después la tasa de texturas es 3 veces más, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. La potencia, sí, hay que tener una buena fuente de alimentación, en mi caso la tenemos, no hay ningún problema. Y también me han comentado de que lo que es el tema de ruido es bastante silenciosa y encima si no se le exprime mucho tiene lo del ruido cero, que los ventiladores permanecen apagados hasta que vea cierta temperatura. O sea que si es para uso normal, en principio los ventiladores deberían estar apagados. Veremos a ver cómo se comporta. Las salidas, tiene 3 tipos de salida, pero hace un caso enseñamos la tarjeta y lo vamos mirando y nada, es como la otra también soporta 3 monitores. Esta lo que pasa, lo que no tiene es la serie VGA, que la otra tenía DVI-D, y analógica, y esta solo tiene digital, y por eso necesitamos el conversor activo. En su caso esto lo explicamos después. Ahora vamos a ir a ver el rendimiento que nos da la tarjeta actual para poder compararlo. Pues aquí tenemos el test completo. Estamos en una posición bastante buena, la media, ¿vale? 78% de lo que es la media, 3.900 puntos, el global. Pero ya podemos ver que la CPU tiene casi 20.000, que estamos casi al 100%, o sea, en una de las primeras posiciones. Pero la tarjeta gráfica pues es una pena. Está en el 40% de la media, en 2D, en 3D el 55% de la media, y bueno, en la memoria tampoco tiene mucho, no sé por qué, habría que intentar mirar la configuración porque me está dando 56% de la media, y no sé, la memoria de servidor y 1333 MHz, o sea que debería dar una posición bastante buena, pero no la está dando. Y el disco igual, el disco una locura, 98% de la media, o sea, está esto muy alto. Ahora cuando le pongamos la tarjeta gráfica, pues quedamos con estos valores. 509 y 2185, a ver qué da. Y aquí arriba pues esta es la media global del ordenador, que está en la franja verde y tirando de la amarilla, pero lo tira bastante lo que es la tarjeta gráfica, Y nada, vamos a abrir la que es la gráfica y vamos explicando paso a paso qué es lo que vamos viendo. Pues aquí la tenemos. Vamos a abrir la caja, vale. La caja es grande, muy grande, pesada, pesa también bastante. La presentación, la verdad es que es muy buena. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos esto, el pack este de aquí que viene súper bien embalado. Y después aquí tenemos el manual y... Bueno, más que manual... Bueno, el manual pero de guía rápida para ponerla en marcha, un poco más. Nos quedamos con esto. Esto tenía una manera de abrirlo, un poco así especial, por aquí abajo. Tenemos aquí estos plásticos. Y lo que se hace es que se le da la vuelta a esto y lo de abajo, no sé si lo veis, se abre así. Entonces al abrir así, lleva la tensión del plástico y ya se puede abrir todo. Aquí sacamos la gráfica, aquí la tenemos. Vamos a sacar esta caja también. Bueno, pues aquí lo tenemos. De tamaño, es cierto que es más de 2 ranuras. Bueno, aquí veis 2 ranuras y un poco más, o sea, es 2 ranuras y media. Son casi 3 ranuras de tarjeta gráfica. Esto en principio también se colorea, es tricolor y demás. Es muy pesada. Tenemos protección de plástico aquí y por detrás también.
La ranura está protegida con un plástico también. Y después tenemos el lateral, que tenemos las tres salidas, el DVI-D, que ahora en un caso voy a explicar qué es. Está el analógico, el digital y el mixto. El digital exclusivamente tiene una raya aquí y no tiene los 4 puntitos. Los 4 puntitos son las señales analógicas. Si no lo tiene, pues no podemos hacer una conversión VGA. Aunque venden el adaptador, es falso, ¿vale? O sea, no puedes conectar aquí una VGA directamente, ¿vale? Analógica, ¿vale? Entonces hace falta esto, que se le llama un convertidor activo. Dentro tiene electrónica, tiene una alimentación que se alimenta a través del mismo conector y dentro está el chip de conversión, ¿vale? Entonces ya sí que sale a VGA. Uno de estos es HDMI, este es el HDMI y este es el DisplayPort, que es donde conectaremos el otro monitor. O sea, tenemos dos monitores, podríamos conectar un tercero vía HDMI. Pues nada, le vamos a quitar los plastiquitos, vamos a ensamblarlo al PC y poco más. Antes de nada, acordarse de desinstalar primero todos los drivers SATI de lo que es la Windows. Desinstalamos todos los controladores, lo dejamos pelado y apagamos equipo. Y una vez que apagamos equipo ya podemos montar. Es sencillo, solo hace falta un destornillador y todo lo demás, pues bueno, depende de la caja, pues con el mismo destornillador puedes abrir la de esto. Y aquí, en esta por ejemplo de cristal, y con sacar 4 tornillos sacas el cristal delantero y es suficiente. Necesita un conector de 8 pins, aquí está, de alimentación, ¿vale? Esto de aquí. Y poco más, que la fuente tenemos que tener una fuente potente. La nuestra no se queda corta porque la nuestra es de 750 vatios, o sea que en principio da para esto y más. Y tampoco la estamos usando mucho. Bien, pues vayamos a la caja. Tenemos quitado el cristal, ¿vale? En el cristal. Aquí lo único que vamos a hacer es quitar la tarjeta gráfica. Para eso aquí hay un par de tornillos. Y por aquí, vamos a pasar de pantalla. Y por aquí pues tenemos el DisplayPort y la conversión esta VGA, que antiguamente pues sí que nos valía la conversión con el convertidor este analógico, porque el DVI que tenía era analógico, ¿vale? Pues nada, vamos a quitar los tornillos y vamos a sacar la tarjeta actual. Primero vamos a quitar los conectores de atrás. Ya tenemos limpios los conectores de atrás. Este es, así lo podemos ver, vamos a enfocarlo un poquito. Bien, veis que tiene cuatro, aparte de la línea, tiene cuatro puntitas, pues eso es el analógico. Ya hemos dicho que el digital no lo tiene, ¿vale? Vamos a mostrar la tarjeta actual, la nueva, perdonad. A ver si se ve de aquí. Veis que los 4 pines no los tiene. Eso significa que la nueva tarjeta solo tiene salida digital, y para eso hace falta el conversor que ahora pondremos. Vamos a coger aquí el VGA. Vamos a enfocarlo, conector VGA, y le vamos a poner esto. Vamos a sacárselo de la bolsa. Aquí lo podéis ver. Es simplemente nada, conectarlo y atornillar los tornillos, y ya tenemos un lado, y el otro lado ya tenemos el digital, ¿vale? Veis que este tampoco tiene no tiene los pius, es digital. Esto se le llama un conversor activo, electrónica, que convierte a través de una tensión, pues hace la conversión de digital a analógico. Bien, pues ahora vayamos a desmontar la tarjeta. Pues aquí la tenemos. Vamos a quitar los tornillos. ¿Vale? Algo sencillo. Un tornillo. Esta tiene 2 tornillos, la otra ya veremos ahora cómo la casamos. Seguramente le pase lo mismo, 2 tornillos. Ya tengo 2 tornillos, la tenemos suelta ahora. Vamos a quitar el conector, para que lo veáis, de tensión. Lo movemos aquí a un lado. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Tiene una pestaña de abajo, ¿vale? Que se hace presión. ¿Vale? Y sale. Ya lo tenemos. Este era de 6, pero la fuente de alimentación permite... Bueno, tiene varias, pero en este mismo conector, por ejemplo, permitiría convertirlo a 8. ¿Ves? Como lo que acabamos de hacer. Tiene uno separado que se convierte en 8. Vamos a sacar la tarjeta.
Sacamos la tarjeta, la hacemos más pequeñito y sacamos la tarjeta. Sale así para un lado. Bueno, aquí tenemos el gancho este. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Hay que pulsar aquí y entonces sale. ¿Vale? Porque tiene esto de aquí. ¿Vale? Se pulsa y sale. Tiene que ser un slot de estos de PCI 3.0 de 16 bits. Bueno, esta es la antigua tarjeta. Vamos a hacerlo más pequeño para que lo veáis. Que también era grande. Me ha dado un buen uso. Podéis verla, que es una tarjeta que era bastante completa también. Y bueno, ya ha hecho su función. Pues ahora vamos a colocar la nueva. Le vamos a quitar primero los plásticos, tanto lo de delante como lo de atrás, y la presentamos. Si queréis, vamos a ver el tamaño de una y otra. Ahí podéis verlas. Más en un caso luego las presento, pero bueno, de grueso sí que se ve que vamos, es mucho más fina. Bueno, vamos a quitar los plásticos y presentamos la tarjeta. Bien, ya la tenemos. Le hemos quitado el plástico inferior que la protegía, el plástico de la chapa, el chasis y lo delante. Ya la tenemos toda. Ahora lo mismo, presentamos y colocamos. ¿Vale? Sin hacer esfuerzo, como en la otra. Si no sale o no entra, siempre es por algo. Está hecho clip rápido, ningún problema. Ya no sale porque ha quedado sujeta con la pestaña que tiene ahí para ello. Vamos a atornillarla. Le vamos a poner la fuente así. Bueno, primero vamos a ponerle la fuente. ¿Se ve bien? Sí. Tiene posición. Y en este caso es al revés. O sea que hay que cambiarle el juego que tenía antes a mantérselo opuesto. Ahora, así. Muy bien, ya tiene puesto la alimentación. Vale. Bien. Ponemos tornillos. Primero presentamos, luego apretamos. Vamos a ver. Bien, y ahora ya podemos ir apretando. Sin pasarse. Simplemente que haga presión. Y ya está. Y ya la tenemos conectada. Revisamos que esté todo bien. No tiene que salir porque tiene el gancho ese de plástico abajo. La alimentación está colocada. Está todo perfecto. Ahora vamos a por la parte trasera a colocar los conectores de las pantallas. Vamos a quitar lo que son los protectores. El del DVI y el DisplayPort. Ya lo tenemos quitado. El DVI lo conectamos. Este es el DVI. Apretamos los tornillos con la mano, no hace falta destornillador ni nada. Y ahora en el DisplayPort, que lo tengo aquí al lado. Ahí lo tenemos. El DisplayPort también tiene un clic. Ya lo tenemos. Quedaría así. El conector está aquí. El conversor, perdona. Y nada. Lo ponemos, damos alimentación. Y cerramos la caja, los 4 tornillos o los que toque, y encendemos. Pues ya tenemos el ordenador montado, se nos enciende la luz blanca, supongo que sea normal. Vamos a encenderlo. Vale, vemos que enciende. Vamos a dar la tecla F12 por si acaso, para que vaya a la BIOS y detecte la tarjeta gráfica, aunque en principio no es necesario para nada. No vemos nada raro.
Vamos a salvar por eso. Vamos a arrancar y a ver qué nos hace. De momento solo arranco un monitor. Ahora se ha puesto en configuración y supongo que va a detectar la tarjeta gráfica. Vale. Vamos a poner la configuración normal. Bueno, pues ahora habrá que buscar los drivers, que es lo que nos pone aquí básicamente. El manual de instrucciones este es muy fino, pues más finas son las instrucciones, porque las instrucciones solo ocupan 2 páginas. Y te dice básicamente como lo que hemos hecho de instalarla en 2 páginas, o sea, nada y menos. Y en la parte C, este trocito de aquí, te dice que te vayas a la página web y que te instales los drivers. Básicamente es lo que dice. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a buscarlos y los vamos a descargar y vamos a prepararlos. De momento parece que funciona. Pues venga, vamos a buscar los drivers. Ya estamos en la página web, en la tarjeta gráfica, la Dual GTX. Vamos a descargarnos los drivers. Hay para descargarse varias cosas. Las utilidades y bueno, todo lo que hay aquí. Pues nada, mientras se descarga, pues nada, pasamos rápido y continuamos. Bien, pues ya se está instalando los drivers desde Nvidia directamente, porque de Asus era lentísimo. No sé por qué, el servidor de Asus es súper lento. No sé si es porque es un fallo casual o... La cuestión es que lo estoy sacando directamente de Nvidia, le estoy pidiendo que me lo instale todo. Y nada, instalación correcta. Le digo instalar y nada, va a hacer instalarlo todo. Requerirá tiempo, pero bueno. Nada, es cuestión de esperar. Vamos a adelantar el vídeo también un poco para que pase todo esto. Ahí tenemos toda la publicidad y propaganda, pero bueno. Pues ya se ha instalado todo y funcionando. Hemos puesto un par de juegos para que lo veáis, cómo se desenvuelve. Vamos a poner el mítico Fortnite. He estado puesto en calidad ultra, a tope. Bueno, aunque este juego sé que no requiere gran cosa, pero bueno. Para que veáis que la gráfica funciona bastante, bueno, funciona bien en lo que es en el apartado 3D. Ahora enseñaré después el resumen del test de velocidad en una y otra y veréis una cosa un tanto curiosa. Sí que es cierto que he notado que los ventiladores, a ver, cuando está en reposo, pues la ventilación, bueno, es baja, sino casi no se escucha. Pero cuando le pedimos 3D, pues sí que empieza a ser un poco sonora. No es como la otra que era bastante silenciosa. Ya está iniciando sesión. Bueno, aquí ya veis el juego. Vamos a ver aquí las características para que lo veáis. Bueno, está aquí en modo daltónico, que esto me ha hecho gracia, es curioso, todo un detalle. Y aquí, pues bueno, toda la calidad gráfica en modo épica. Épica 100%. Y bueno, si quiero, vamos a mostrar los FPS. Y ya está. Aplicar. Volver. Y jugar. Se pone en solitario. Aceptar. Jugar. Así lo pone arriba, 60 FPS. Bueno, pues ya veis, 55, 60, 55, 60, la mínima de 49, la máxima de 59. Ya veis que bueno, la calidad gráfica es buena. Todo está en modo épico y veis ningún salto.
Ningún parón, todo suave. Que sí, que bueno, que para 3D va perfecto, muy bien. Ya veis que es todo suave, a 60 FPS, supongo que es el tope del juego porque no tira más. Y parece, ves que ahora por ejemplo podría tirar mucho más, porque se ha quedado clavado en 60. Y está a recordar en modo épico, o sea, lo máximo que da el juego. Bueno, ya veis que... vamos, parones ninguno. Y sí que, uy, ahora se ha parado. Sí que es cierto que los efectos, pues bueno, son buenos. Y el efecto del agua, que normalmente suele ser complicado, pues bueno, 52, 51. Perfecto, vayamos a otro juego. Vamos a poner Hitman. Este juego especialmente no me gusta porque es aprender a ser un asesino. La verdad es que no le veo mucho la gracia, pero bueno. Sí que es cierto que tiene un nivel de gráfico bastante alto. Aquí. Carga bastante rápido, no es como el otro que tarda bastante. Es bastante también suave, también está todo en calidad ultra. Vale, esto no es un vídeo, esto ya es el juego. La verdad que es que parece una película. Y también va todo muy suave. El nivel realístico sí que es cierto que es impresionante. O sea, la calidad gráfica de todo. Os voy a enseñar lo del desfile de moda, que es curioso. Pero ver la fuente, el nivel de detalle que tiene. El juego es curioso porque todo el mundo interactúa. Si te acercas y si les molestas, te empiezan incluso a insultar, a criticar. Pero bueno, más bien estamos viendo la tarjeta gráfica para que veáis que aquí veis que es impresionante. Bueno, se supone que es una presentación de moda en París y bueno, el juego está muy bien, la verdad. Y aquí está el desfile. ¿Ves? Lo he escuchado, interactúa con todo el mundo. Solo tenéis que ver, el nivel de calidad es impresionante, incluso el humo del fondo. A ver, yo igual no estoy acostumbrado a estos juegos. El agua, todo, o sea, una calidad. Bueno, podéis ver la soltura con que se desenvuelve, o sea, vemos que es suavidad total y en calidad todo ultra. Después Asus, sí, bueno, la GeForce nos permite lo que es Nvidia,
A ver cómo era esto, XG. Bueno, nos permite, no se pone la hora, pero sale la pantalla emergente y permite grabar vídeo, hacer en doble plano un montón de cosas. La verdad es que los drivers son bastante potentes, no tienen nada que ver con lo de la ATI. Te permite todo esto grabarlo, se lo podemos estar grabando, permite secuenciar imágenes y esto en medio del juego, o sea, nos permite, como ya veis, bueno, listo. Vamos a las comparaciones finales y ya está. Y ahora os explico. Bueno, escucháis el ruido, ahora sí que hace ruido. Vale, la de la izquierda es la Vapor X y la de la derecha es la nueva, la GTX. En global es curioso, pero la Vapor X da mejor puntuación. Bueno, da un poquito peor, da unos 100 puntos menos. Está en el 78 y la GTX del 77. Y dices, hostia, la diferencia no es muy grande. Pero tiene una explicación y es curioso porque los gráficos 2D, aquí tenemos en la GTX 418, o sea, es inferior que la Vapor X. La Vapor X en 2D se mejoraba, iba mejor, era mucho mejor. Y ahora en la 3D sí que se está el salto, ¿ves? Aquí en la 3D pues la Vapor X daba 2100 y la GTX da 7000. O sea, hemos mejorado pues, bueno, 2 veces y media, casi 3. La verdad es que sí que la diferencia es abismal. Poco que decir, la verdad es que bueno, que sí, que en 3D pues ese resultado es apabullante. Después tenemos que tiene muchas opciones más. Tiene todo lo que es Nvidia, que por ejemplo para hacer este vídeo pues el editor de vídeo tiene un soporte para usar la gráfica y no usar tanto la CPU. Y hay muchas aplicaciones que permiten hacer uso de la GPU como procesador matemático, que está muy bien. La cosa que la otra pues como que poco he visto. Después en los juegos sí que se desenvuelve muy bien, tiene 6 GB de RAM, la otra tenía 5, la otra tenía 1. Y sí, bueno, en general pues es positivo. Ocupa 2 ranuras y media, la otra solo ocupaba 2. Bueno, después tiene el control de ventiladores y todo esto que no lo he enseñado. ¿Ves? Tienes más control aquí de las dos pantallas. Después en el panel de control, lo que había dicho antes, ¿ves? Tiene acceso, hay juegos que son compatibles con la tarjeta en segundo plano y permite hacer todo lo que he dicho, de grabar vídeo y demás. Después también tiene, para los que le gusten el overclock, pues tiene también su historia aquí. Ahora lo veréis. ¿Ves? Aquí, bueno, pues para el overclock pues, va muy bien, vamos a ampliarlo para que lo veáis. Aquí pues nos da las temperaturas, el de este, podemos incluso controlar ventilador uno a uno, pues lo que queramos. Mira, este por ejemplo estaba puesto por defecto, pues en manual. Le podemos... Le ponemos al 100%, le vamos a aplicar. Lo escucháis, ¿no? Eso es un ventilador y este igual, manual. Aplicar. Y esto sería la tarjeta gráfica a tope. Por supuesto, los juegos no ha llegado a este nivel, ¿eh? O sea, eso sí que es cierto. Vamos a ponerlo por defecto. Después aquí tenemos para cuando dispara la temperatura, 83 grados. Bueno, también tenemos para hacer overclock y todas estas historias que, bueno, yo no las suelo tocar nunca. Y poco más. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado, aunque es un poquito, ha sido lenta la presentación, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, hasta la próxima. Adiós.